Tierra 616. Una araña radioactiva pica a un joven Peter Parker en una excursión del colegio. La araña le da superpoderes, y lo demás es historia. Spider-Man se convirtió en un símbolo de justicia para la ciudad de Nueva York, y de superación, levantándose ante cualquier adversidad que se le pusiera por delante, por muy dura que fuese. Tierra 6160. El Hacedor, un supervillano de otra realidad, viaja a esta tierra paralela, y cambia sus acontecimientos mediante los viajes temporales, impidiendo que la araña picase al joven Parker, haciendo que Spider-Man nunca se crease. Sin él y los demás héroes callejeros, la ciudad de Nueva York ha acabado en las manos de diferentes criminales, pero Peter aún sigue con vida, y aunque tenga una vida de ensueño, con un buen trabajo, 2 hijos, y una mujer, hay algo en su interior que le dice que le falta algo en su vida, un algo que Tony Stark le ofrece, un algo que siempre ha sido su destino, uno que va a cumplirse. La única pregunta que tiene que responder es, ¿quieres este destino de vuelta? Spider-Man es el personaje más popular de Marvel, e incluso podríamos debatir si del mundo de los cómics en general, por lo que su participación en este nuevo universo Ultimate estaba asegurada. Al igual que su versión original, siendo la primera serie regular en ser lanzada después del inicio de este. La idea de la historia es bastante simple, pero efectiva. ¿Qué pasaría si Spider-Man iniciase siendo un héroe siendo un adulto, y sin necesidad de una pérdida personal? Un cambio que pareciera menor, cambia todos los cimientos de la historia, con un Peter con familia y trabajo estable, que tiene mucho por perder, y no está preparado para esto. Es un concepto que ya se ha tratado de varias maneras en otros cómics, y si es cierto que no es nada revolucionario, es un cambio bienvenido después de que los cómics del personaje en la realidad principal busquen por todos los medios rehuir ese concepto de Peter viviendo su vida con Mary Jane, razón por la que claramente esto se utilizó como gancho publicitario a la hora de presentar el cómic. De todas maneras, no todo es parecido ni mucho menos a otras historias alternativas del héroe. La presentación no busca ser solamente Spider-Man adulto, tiene cambios que hacen que se distancie de ser el Spider-Man de siempre. De por sí, la motivación de la existencia del personaje no tiene nada que ver con un Ben Parker que sigue vivo, a diferencia del original, que fue el detonante de que Peter decidiera usar sus poderes para el bien. Aquí la que fallece es May, debido a un atentado en Nueva York, junto a otras figuras clave del personaje, como Norman Osborn, pero esta pérdida sigue sin ser la mecha que activa a este héroe. Peter lleva toda su vida sintiendo que le faltaba algo, que estaba destinado a más, pero fue ese momento cambiado por el Hacedor el que torció las cosas. Este hombre lleva desde aquel momento, viviendo una vida soñada por muchos, pero seguía faltando algo, sentirse alguien más que un padre, que un marido, que un sobrino, que un reportero. Era su destino ser un héroe, y no es hasta ahora que logra serlo. Jonathan Hickman es un escritor que es bastante conocido en Marvel por historias como Secret Wars, o escribir muy buenas etapas de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, o incluso darles una renovación a los mutantes. Es cierto que este no fue el primer escritor en ser seleccionado para escribir este cómic, pero al final tuvo que hacerlo ya que los demás o no pudieron, o no se veían capaces de hacer el trabajo, y aunque en parte se puede llegar a notar en ciertas cosas que hablaré más adelante, tampoco se puede decir que sea un mal trabajo, sobre todo cuando el escritor es conocido por retratar bastante bien las relaciones familiares entre los personajes que escribe, punto con bastante relevancia en esta historia. Por el apartado del arte, está a cargo de 2 artistas, Marco Checchetto, más recordado por su etapa en Daredevil, y como artista secundario David Messina. En un anterior vídeo ya mencioné que no me gusta cuando un cómic cambia de artista, en este caso tengo que reconocer que no se siente tan mal, el dibujo de Messina no es tan bueno como el de Checchetto ni de lejos, y puede notarse el bajón de calidad en los números en los que trabaja, pero tienen un estilo bastante similar, que no me saca tanto de la historia a diferencia del caso de Pantera Negra, del cual ya hablé en un anterior vídeo. A su vez, Checchetto, aunque me guste y tenga un estilo muy bonito, sí que es cierto que suele abusar de repetir poses y paneles, al punto de que algunos ya hacen chistes de PNGs con su arte. ¡Oye, aguarda! ¡Hay muchos otros personajes y no te gusta el hechicero tierno! No hay, es el mismo con diferentes disfraces. Supongo que tendrá plantillas para hacer más sencillo el dibujo, pero cuando no hace cascos o máscaras, sí que hay expresiones faciales que pueden llegar a cansar un poco, o volverse bastante visibles si llegas a leer los números de seguido. Los dos juegan muy bien con la iluminación para darles un toque más siniestro o serio a los personajes, además de usar fondos de colores para mostrar las emociones en la conversación que se esté dando, cosas que siempre me gusta ver en cómics, por lo que en este sentido ya me tienen comprado.
Aún así no se puede negar que lo anterior mencionado mancha un poco el trabajo hecho, no es nada que destruya la obra por completo ni mucho menos, pero son pegas que están ahí. Ahora, volviendo a la obra en general, siento que mucha gente lee este cómic del Trepamuros con la idea de ser otro cómic más del personaje, algo estilo Los Asombrosos Spider-Man, Peter Parker el Asombroso Spider-Man, y demás series de cómics secundarias del personaje, que expanden más de sus aventuras, y la verdad es que no lo es, ni por asomo. Este cómic no pretende mostrarnos a Spider-Man peleándose con los malos en cada número, teniendo que enfrentar amenazas que peligren la ciudad entera, o monstruos extraños. No es así, y es una queja bastante continua que veo por parte de algunos, que el cómic no se siente como un cómic de Spider-Man, y el tema es que no busca serlo en su totalidad. Esto no es el Ultimate Spider-Man de Bendis, que buscaba modernizar toda la vida del Spider-Man del 616, cambiando ciertos elementos para enlazarlo con el universo, y relatar eventos como la saga del clon, o la aparición del simbionte. Esto no es la idea del cómic actual, sino contar cómo afecta la vida de Spider-Man a Peter, y sobre todo a sus alrededores, y no al revés. Las relaciones de los personajes son el punto que más se trata en el cómic, mucho más que peleas con villanos, que las hay, pero entre medias hay números en los que simplemente vas a tener conversación, nada de trajes ni golpes, solo charlas, contarte más sobre tal personaje, sus ideas y personalidad. Hacer esto en un cómic no es fácil, y aún menos con la falta de concentración que tienen bastantes lectores, pero Hickman logra que estos números funcionen gracias a que los secundarios que presenta son interesantes. El cómic gasta bastante de su tiempo en esto, darle su respectivo foco de atención a cada una de las facciones de personajes que aparecen, ya sean secundarios como Jonah Jameson, o principales como Harry Osborn. Directamente uno de los puntos más fuertes que tiene es la trama secundaria del tío Ben. Aquí este se hizo trabajador del Daily Bugle, y amigo íntimo de Jameson. Esta pareja es de lo mejor que ha parido este cómic, con un tío Ben amable y correcto, junto al Jonah de siempre, creído y muy extrovertido. No siento que estoy leyendo un número de relleno cuando se les da el foco de atención a estos dos, ya que están muy entretenidas de ver sus interacciones, y cómo avanza su trama en la que pretenden descubrir la verdad detrás de Wilson Fisk. Personaje que se liga con una crítica al control que tienen los gobiernos en los medios de comunicación, tema que también es tratado de otras maneras en otros cómics de esta línea, aquí con un Kingpin que compra el Daily Bugle con la intención de usarlo a favor del Consejo del Hacedor, tergiversando hechos para hacer quedar mal a héroes por ejemplo, por lo que Jonah y Ben deciden abrir un periódico independiente donde no tengan que estar bajo las garras del Gordinflón, pudiendo hablar de lo que este realmente hace en la ciudad, usando un nombre falso para no ser silenciados. Puedo comprender a su vez que haya gente que le canse el cómic, que cuenta su trama en el formato en tiempo real que usa este universo, y que el propio Hickman creó, pero si os soy sincero, siento que esta línea de cómics trata de ofrecer algo más trabajado que lo habitual, no te lo sirven todo en bandeja, sino que cada historia va con su respectivo estilo de trama, ofreciendo experiencias completamente diferentes. Aún así, claramente todas tienen sus peros, y ya he hablado de varios en estos otros vídeos, pero en alguna ocasión, siento que ciertas quejas son más falta de paciencia de los lectores que otra cosa. El ritmo tampoco está exento de ser criticado, y en ocasiones es válido, pero en otras veo a gente molesta porque les dan un número completo de protagonismo a un secundario, en vez de al Hombre Araña, y ya parece que les sale humo de los oídos a algunos. El personaje principal aquí aún es un novato, es un hombre adulto sí, pero en las calles se necesita más que eso, la experiencia de ser un justiciero que no posee aún, la cual el Duende Verde le ofrece. Aquí el duende es Harry Osborn, quien después de la muerte de su padre, se le ofrece la compra de Industrias Stark, compra que aprovecha para indagar en esa tecnología recién adquirida, y descubrir los secretos detrás de la empresa. Harry ha quedado impactado después de que las últimas palabras de su padre fueran que debía madurar, que no podía seguir viviendo una vida tan libre y alocada. El joven Osborn sabe que hay algo raro en el mundo, y al descubrir qué es, sabe que no puede quedarse de brazos cruzados, aún menos después de la muerte de su padre. Con la unión de estos dos se va viendo la dualidad en sus motivaciones. El duende, buscando acabar con Wilson Fisk, y liberar de su poder a Nueva York de cualquier manera, y Spider, quien solamente busca encerrar a los villanos, hacer de la ciudad un lugar más seguro, pero sin necesidad de sobrepasar límites. Los dos quieren lo mismo, solo que a uno, el fallecimiento de su ser querido hizo que se le radicalizasen más sus ideas, y el otro simplemente logró superar su pérdida.
Es gracioso que Harry se acerque más a lo que es el origen de Spider-Man que el propio Peter, con la muerte de su figura paterna, pero en el caso del Parker del mundo principal, sus tíos le educaron para que fuese una buena persona, con la mítica frase de, un poder conlleva una gran responsabilidad, resonando en Peter cuando su mente se nubla. En este caso Norman era un hombre de negocios serio y muy estricto, que quería que su hijo siguiera sus mismos pasos, y al que consideraba una decepción debido a que éste tenía diferentes formas de pensar, haciendo que éste acabe acercándose más a esas ideas para honrar a su padre. Esto de cómo su doble vida afecta a sus relaciones y manera de vida es a lo que más énfasis se le da. El primer arco, Casado con hijos, relata el inicio de las andaduras de los dos justicieros, acabando con una pelea contra el señor del crimen de la ciudad, que no acaba como ellos esperaban. Y el segundo sigue la mecha de ese incidente, haciendo que estos dos tengan una diana puesta en la cabeza debido a ese altercado. Como dije, el cómic está estructurado en el formato de historia en tiempo real como todos los demás de la línea Ultimate, ya sabéis, un número equivale a un mes, y un arco son 6 meses. Y en parte se nota que el escritor fue el que propuso esta idea, ya que este primer año funciona bastante bien. Sobre todo con el enfoque en las relaciones y eventos que ocurren, que acaban volviéndose un efecto mariposa, resultando en cosas que acaban afectando a otros personajes, como Jonah y Ben, que empiezan a interesarse por la identidad de los dos héroes. Esta escena diría que es de las mejores del primer año, donde Ben visita el memorial a las víctimas del atentado, y le dice a su sobrino que él está contento con su vida, que ya es viejo, y no teme a la muerte, preguntándole a Peter si él puede decir lo mismo, a sabiendas que él es un héroe enmascarado. Dejando a Peter avergonzado, pues claramente ahora que es un objetivo a eliminar para el gobernante de la ciudad, hace que toda su familia y amigos vayan a estar en problemas si se descubre su identidad. El cómic tiene más cosas interesantes relacionadas con los mitos de Spider-Man, como la reinvención del traje simbionte, siendo simplemente tecnología con conciencia, la aparición del Dr. Octavius como la mano derecha de Harry, o la doble personalidad del Duende Verde, siendo una inteligencia artificial de Norman en el casco del Duende, y aunque estén interesantes y darán mucho juego a futuro, no son cosas a las que el cómic pretende darles mucha atención el primer año, de todas maneras no se sienten olvidadas, aunque no sean el centro de atención, sí que tienen un desarrollo entre los números. Parece que todo es bueno, y es cierto que está bien en cuestión de trama, pero tampoco voy a omitir ciertas pegas que tiene. El tema del matrimonio es algo más hecho para el marketing como ya dije antes, y en ciertas entrevistas o comentarios que ha hecho el escritor, se da bastante a entender que es así, que es algo que no le interesa mucho a la hora de contar la historia, y se lo encasquetó Marvel, teniendo en cuenta el deplorable estado de los últimos años del personaje en el universo principal. La familia Parker tiene sus más y sus menos, Mary Jane se aprovecha más que su contraparte original, usando más de su lore como a su familia y su relación con su hermana, y con Richard por ejemplo se muestra su personalidad de chico estudioso e introvertido, que se hace amigo de Jonah para que le asesore en ciertas cosas. Siento que la más desperdiciada es la hija, que fuera de ser la primera en descubrir la doble vida de su padre, no aporta mucho más fuera de los primeros números del cómic. Es por la parte de Spider-Man que sí noto que aún falta algo. Por ejemplo, su motivación para ser un héroe, sí, era su destino serlo, pero, ¿simplemente es eso por lo que lo es? Siento que Peter es el personaje menos interesante del cómic, y es algo gracioso teniendo en cuenta que es el protagonista, tipo, no es que sea mal personaje, pero los otros suelen manejar tramas o comportamientos más atrayentes. Sí, está casado, tiene hijos, muy bien, pero el personaje se siente más como un algo que va moviendo las historias de los demás personajes. También, a la hora de revelar que es un héroe que está saliendo por las calles a pelear contra delincuentes, su mujer no se enfada ni nada. Que sí, llevan años casados y se tienen confianza, pero, ¿no se lo toma ni un poco mal? Que tu marido esté dándose golpes con delincuentes armados, no es la mejor actividad posible. Se siente un poco extraño que no haya una reacción más emocional por parte de su familia. Esto de las identidades secretas siempre ha sido usado para meter un poco de drama, y supongo que aquí Hickman quería innovar haciendo que eso no ocurriese, pero ¿qué queréis que os diga? Se siente bastante fuera de lugar que Peter entre a su casa con la cara hecha un cromo y su mujer le diga que está orgullosa de él y que no se preocupe. Señora, que si le han hecho eso a su marido, mejor no piense en lo que podrían hacerle a usted o a sus hijos si él sigue con esa vida. La veo demasiado sumisa a esta versión de la pelirroja, tampoco quiero que esté nerviosa, gritando o llorando cada número, pero al menos dale un poco de carácter.
Curiosamente con Gwen Stacy me pasa lo contrario, en el universo principal siempre se me hizo un personaje bastante aburrido que solo estuvo ahí para darle un interés romántico a Peter, y aquí es una mujer de negocios casada con Harry, bastante dura y enfrascada en su trabajo. Como siempre las Gwens del universo Ultimate superando a la original. Es cierto que el formato de que cada número ocurre en un mes diferente puede llegar a afectar a esas interacciones, dejándolas de lado porque no entran en 30 páginas, quién sabe si entre esos días o semanas que no hemos visto haya habido alguna discusión, pero por lo mostrado en los números, no parece que sea el caso. Porque sí, aunque el escritor haya sido quien planteó esta idea, la historia es afectada por esto en varios puntos, sobre todo el no poder darle demasiado enfoque a algo, pues la mayoría de veces, el siguiente número no va a ocurrir justo después del anterior cronológicamente, sino unas semanas más tarde. Con cosas como el enfrentamiento contra Kingpin que se sienten un tanto apresuradas para nosotros, aunque en el universo del cómic hayan pasado 6 meses. O que Harry tenga prisionero varios meses al Bullseye del número 3, ¿aún lo tiene encerrado? Después de lo que pasó en el número 12, ¿quién se está haciendo cargo de él? Ciertos fans de este cómic se ponen muy a la defensiva si dices que tienes algunas pegas con él, o si decides alabar algo del cómic principal. Siendo objetivos, ninguna obra es perfecta, y únicamente porque Hickman sea el escritor no significa que todo vaya a ser 100% acertado. Verlo de esta manera se me hace que es tener una mentalidad muy reduccionista, de que algo es blanco o negro. No porque otra cosa sea peor voy a hacer como que esta sea impoluta, sin aspectos negativos, una obra divina traída por los dioses. A su vez, algunos no aguantan el estilo del escritor, y dicen que no pasa nada en la historia, únicamente porque en un número, igual solo vas a ver solamente a 2 personas tener una conversación en vez de pelear contra villanos. Hickman suele trabajar mejor en historias largas, por lo que una parte de mí espera que no se largue de este cómic al acabar su segundo año, aunque mi cerebro me dice que eso es lo que ocurrirá probablemente. Siento que hay bastante más que explorar con este arácnido, aunque eso sí, si se decide desechar la idea de que cada número ocurre en un mes diferente, no me quejaría en lo absoluto. En resumen, y dando mi opinión sincera, este cómic de Spider-Man se separa mucho de lo visto en la mayoría del personaje, con un tono más personal, que se enfrasca más en conversaciones entre personajes, construyendo tensión psicológica mediante las charlas y puntos de interés de cada uno. No pretende enfocarse únicamente en la acción y trajes estrafalarios, sino momentos que te hagan conectar con cada personaje, dejando bastante de lado la vida de Spider-Man, para mostrar cómo ponerse el traje ha afectado a Peter, y a las personas que hay a su alrededor, para bien y para mal, dándole un gran enfoque a los secundarios como el tío Ben, para que al final el 90% del cast de personajes se sienta como principal, incluso dedicándoles números completos, cosa que puede hacerse extraña para algunos. Además de que sabe replantear bien enemigos clásicos del personaje sin sentirse forzados, ya sea como aliados, o manteniendo su estatus de villanos. Aunque en el caso de la mayoría de estos últimos su presencia sea un tanto mínima para los héroes de la historia, siendo más una sociedad secreta que está ahí para mostrarnos a nosotros como lectores que no todo es un camino de rosas. El arte es bueno, y es de ayuda en números donde no hay acción, pero sí que es cierto que algunas expresiones, poses, o planos se suelen repetir bastante, o tienen un toque un tanto extraño, que pueden llegar a molestar dependiendo de lo exigente que seas. El tema de la familia Parker, aunque haya sido lo más publicitado, deja bastante que desear en ciertos aspectos, como miembros un tanto desperdiciados, o comportamientos un tanto tontos. En general cumplen su papel, pero como ya dije, otros secundarios llegan a ser 1000 veces más interesantes. Es una obra que prioriza la caracterización de cada uno de sus personajes, y sus historias, antes que dártelo todo servido y masticado, cosa que puede no ser del agrado de todos, pero para mi gusto, se siente como una propuesta más seria y madura por parte de la editorial, sin reducir todo a ganar al malo en una pelea a puñetazos. Y no me malinterpretéis, peleas y golpizas sigue habiendo, pero la obra sabe hacer un balance entre las dos cosas, no dándole demasiado peso a la acción. No será mi cómic favorito del universo, pero sí que es un trabajo notable, y lo recomiendo si buscas algo más profundo que los cómics principales del personaje. Eso sí, si quieres leerlo, será mejor que leas los 4 números de Ultimate Invasion, y el número suelto del universo Ultimate, pues los sucesos de esas historias tienen un impacto considerable en la trama del arácnido.
El segundo año que está en publicación ahora mismo resalta algunos de los problemas que he mencionado, pero también es cierto que resalta aún más sus positivos, como el enfoque en los secundarios, y los lazos entre diferentes personajes, algunos los cuales tienen un giro bastante grande, que cambian el rumbo de la trama, y comportamiento de estos a futuro. Planeo hacer más vídeos de este estilo con cada uno de los cómics de este nuevo universo, hablando de sus puntos fuertes y débiles, junto a mi opinión personal acerca de ellos. A fecha de publicación de este vídeo de Spider-Man, ya van 3 vídeos hechos, por lo que aún me queda tratar 2 más. Bueno, 3 realmente. Pero aún queda un tiempo para eso, o no, depende de cuando estés viendo esto, así que con todo esto dicho, y sin nada más que añadir, hasta el próximo vídeo.